Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que procuramos abrir cada mañana y cada día para meditar, para sumergirnos en las escrituras que nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré les damos la bienvenida a este canal. Y bueno, antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a este contenido y también que se suscriban si es que no lo han hecho. También quiero invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura bíblica. Tenemos lectura en vivo todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados, 6:30 de la mañana, también hora española. Le invito a que consulte sus horarios dependiendo del país de donde esté para que se una a nuestro club. Toda la información del club de lectura, del grupo de WhatsApp, la encontrará en la cajita de descripción. Y vamos a continuar entonces el día de hoy con nuestra meditación y con el estudio que llevamos ya desde hace varios días con el libro de Números, este precioso libro que el Señor nos regala, donde nos está dando una cantidad de información y cantidad de enseñanzas que nos ayudan a crecer. Recuerde que la palabra de Dios fue puesta en nuestras manos para ayudarnos a crecer para salvación. Y vamos a meditar hoy en el capítulo 15, un poco, capítulo 15 y capítulo 16 del libro de Números. Invitarles, como siempre, a que antes de continuar este estudio, pues que usted póngale pausa al video, lea el capítulo, abra su Biblia, lea el capítulo y bueno, y ya entramos a meditarlo. Si usted ya lo leyó, bueno, vamos a comentar un poquito. El capítulo 15 pues viene en medio de una serie de capítulos en el libro de Números donde se nos está relatando una actitud que surgió en el pueblo sobre la rebeldía. Desde el capítulo 11 vemos cómo en el corazón de los hijos de Israel apareció o brotó una actitud muy fea, una actitud de rebelarse en contra de la voluntad de Dios, de rebelarse en contra eh, de las cosas que Dios quería hacer, de esa visión a donde Dios quería llevarlos. eh, y es algo que viene mm, incrustado en el corazón del hombre. Recordemos que el principio de toda la maldad humana pues lo inserta o venía insertado en el corazón de Satanás, y es la rebeldía. O sea, toda actitud que va en contra de los principios establecidos por Dios, pues es lo que se conoce como rebeldía. Y Dios quería llevar al pueblo a la tierra prometida, pero en el pueblo eh, crece esa semilla de rebeldía que hay incrustada en su corazón. Y eso lo vemos desde el capítulo 11, como una y otra vez se van rebelando en contra de la voluntad de Dios, cuestionando el liderazgo de Moisés, cuestionando las cosas que Dios le da. Y vemos cómo primero el pueblo manifiesta su cansancio con respecto al maná y Dios les envía codornices. Luego vemos la murmuración de Aarón y de María, cómo cuestionan el liderazgo de su hermano, de Moisés, y, y se vieron las consecuencias. Más adelante nos encontramos el capítulo donde Dios le dice a Moisés que envíe a 12 hombres al reconocimiento de la tierra, y 10 de ellos regresan y dan un mal informe de la tierra prometida, y igual se rebelan contra Dios y el pueblo se rebela contra Dios y se ven las consecuencias. Estamos en esa tónica donde el pueblo se rebela, experimentan consecuencias, viene la ira de Dios, viene el castigo de Dios.
Y en medio de todo de ese furor, de esa ira de Dios, aparece el capítulo 15. Y el capítulo 15 como que hace una pausa en toda esa tónica. Y Dios le recuerda al pueblo de Israel acerca de cómo deben de ser las ofrendas, acerca de cómo debe ser la adoración. Recordemos que las ofrendas que aparecen tanto en Levítico como en Números, pues era la forma como ellos adoraban al Señor, como ellos debían presentar delante de Dios unas víctimas, unos corderos, terneros, carneros, ovejas. Bueno, eh, ellos, ellos tenían que manifestar de esa forma la adoración. Era la forma como se manifestaba. De esa manera se manifestaba la entrega, de esa manera se manifestaba la, pues su creencia, su reverencia, la adoración al Señor. Ahora, el Señor le recuerda a Moisés acerca, lo primero que dice el capítulo 15 es, habló Jehová a Moisés. Notemos que cada capítulo, casi que todos los capítulos del libro de Números empiezan con esa frase, habló Jehová a Moisés. Y eso nos confirma de que esto no se lo inventó Moisés, de que esto no se lo inventó un líder. Esto es palabra que viene directamente de Dios, palabra que viene directamente de la boca del Padre, de la boca de Dios. Y esto nos recuerda una palabra que el Señor nos lo recuerda en el Evangelio, donde nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Las palabras que vienen de Dios son el sustento para nuestras vidas. Y aquí en el libro de Números nos lo está recordando constantemente. Cada que comienza un capítulo, cada que comienza una sección, pues estamos viendo cómo empieza por esta frase, habló Jehová a Moisés. O sea, ¿quién fue el que habló? Dios. Y esto nos hace recordar un salmo, el Salmo 29, donde nos describe la potencia de la voz del Señor, de la voz de Jehová sobre las aguas, la voz de Jehová que quiebra las encinas, la voz de Jehová que viene con potencia y con poder. Esa es la voz que usted y yo necesitamos oír. Esa es la voz que necesitamos comprender todos los días y estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Y aquí el Señor le recuerda y le dice a Moisés en el versículo 2, volviendo a Números 15, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Mire, aquí no está hablando tanto de las ofrendas para pedir perdón de pecados. Está hablando de ofrendas voluntarias. Está hablando de ofrendas que vienen como fruto de gratitud. Recordemos lo que dice Levítico, los primeros capítulos. Le invito a que vaya y lea primero, vaya, abra su Biblia, devuélvase y mire cómo eran estas ofrendas, que habían unas ofrendas por gratitud, que habían unas ofrendas de acción de gracias, que habían unas ofrendas de paz voluntarias. Y eso es lo que realmente el Señor quiere de nuestro corazón. No tanto que sea una obligación o que se convierta el venir a la iglesia o el alabar al Señor como una obligación, sino que mi adoración, que mi búsqueda de Dios, que nuestra búsqueda de Dios sea algo que nazca del corazón, con gratitud, con amor y sobre todo reconociendo la obra de Dios en nuestras vidas. Eso me hace acordar de la actitud que tienen ciertos hijos para con sus padres. Mire, es muy común ver la situación que les voy a describir. Y es que, pues hay hijos que son rebeldes.
Hay hijos, sobre todo cuando son menores de edad, pues que son rebeldes, que se portan mal y que pues como muchachos o como niños, pues muchas veces no quieren asistir a la iglesia. Quieren quedarse haciendo sus cosas, viendo la televisión o yo qué sé, haciendo, o jugando, no lo sé. Pero el papá le dice, no señor, se viene conmigo. Y entonces el muchacho se va a regañadientas, haciendo malas caras, con mala actitud, pero igual va donde el papá. O sea, va porque le tocó, por obligación, porque su papá lo obligó, su mamá lo obligó, pero no van porque quieran. Muchas veces en nuestras vidas sucede lo mismo. Vamos porque el ir a la iglesia se ha convertido en una obligación, en un compromiso, más no, más no porque lo disfrutemos, más no porque, porque, porque nazca del corazón. Eso es religión. Muchas personas viven una religión. O sea, lo hacen, van a la iglesia, van a los cultos, participan de las reuniones, de la oración, van y cantan los cantos de alabanza y todo, pero más porque se ha convertido en una tradición y no disfrutan, no hay un deleite. Y lo que Dios está diciéndonos aquí en este capítulo 15 es, mire, vaya de su ofrenda voluntaria, vaya voluntariamente delante de Dios y agradézcale, agradézcale con todo su corazón. Entre en la presencia de Dios con agradecimiento. Ahora, ¿por qué tenemos que agradecerle al Señor? Por tantas cosas. Mire, yo creo que hay motivos suficientes. Tenemos motivos suficientes para levantar una ofrenda de agradecimiento. Ahora, y cuando yo hablo de ofrenda de agradecimiento, me refiero en varios sentidos de la palabra. Pues primero nuestra vida es una ofrenda y se tiene que presentar delante de Dios en gratitud. Nosotros somos una ofrenda. Recuerde lo que dice Romanos en el capítulo 12. El apóstol Pablo dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestras vidas son un sacrificio vivo y nosotros debemos presentarnos delante de Dios con agradecimiento, delante del Padre. Pero también se nos exhorta a que presentemos de nuestras primicias, a que presentemos de lo que el Señor nos ha dado. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué a tanta gente le cuesta dar? ¿Por qué a tanta gente le cuesta reconocer monetariamente que es el Señor el que ha dado sustento? Porque aquí llegamos a un punto que es bien importante. O sea, hay muchas personas que no sueltan la parte monetaria. Y no quiero que me malinterpreten y piensen que es que ya el pastor está pidiendo dinero. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de que cuando yo doy mi ofrenda monetaria delante de Dios, estoy reconociendo quién es el Señor de mis finanzas. Es un paso de fe. Muchos dicen, y esto es un tema, bueno, esto es un tema de mucho debate, muchos dicen, es que si yo doy no me alcanza. Y puede que de pronto su presupuesto esté muy ajustado. Pero mire, cuando damos una ofrenda, cuando damos nuestro diezmo, cuando lo presentamos delante de Dios, delante del altar, es un paso de fe. Yo lo veo así. El diezmar, el ofrendar, es un paso de fe. Es aprender a creerle al Señor, que es Él el que me sustenta. Y cuando yo doy la ofrenda, estoy reconociendo que Dios es el Señor de mis finanzas, que Él es el que me da mi sustento. Si miramos bien este pasaje de Números 15,
El Señor les dice, cuando presenten la ofrenda, cuando presenten el cordero, el carnero, el ternero, la vaca, además presenten una ofrenda de flor de harina. O sea, agréguele a esa ofrenda algo más. Eso es lo que Dios está aquí eh, diciendo y lo que nos está contando. Mire, este capítulo 15 es muy especial. ¿Qué tanto estoy reconociendo al Señor? ¿Qué tanta adoración hay en mi vida y hay en mi interior? Recordemos ese primer mandamiento. ¿Quién es el Señor para nosotros? Y ese primer mandamiento que dice que no te harás imagen en el cielo, en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra y no te inclinarás a ellas, se resume en el libro de Deuteronomio, que ya casi lo vamos a leer en nuestro estudio de la Biblia, del club de lectura. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso está en el capítulo 6. Eso es adoración. Es una entrega total lo que el Señor está pidiendo. Es una entrega total. En la segunda parte del capítulo 15, a nosotros nos está hablando de lo que le sucede a una persona que no obedece o que simplemente pasa olímpicamente de los mandamientos. Y es la lapidación de un violador del día de reposo. Alguien que simplemente dijo, esto no es conmigo, yo no estoy de acuerdo, yo no obedezco lo que Dios está diciendo en su palabra, me da igual. Y aquí vemos las consecuencias. Es un capítulo bastante doloroso, bastante duro. Este hombre era un amigo, era un vecino, era un hermano, era un padre que un día simplemente por rebeldía dijo, nah, el mandamiento del día de reposo, yo me lo paso y me da igual. Y salió a trabajar, a recoger leña. Y dice que fue pillado por la gente, lo llevan donde Moisés y Dios dictamina. A este hombre el pueblo lo va a apedrear. Y mire, y es una cuestión bastante dura, es un capítulo bastante fuerte. Pero ¿a qué nos llevamos? Mire, es que con Dios no se juega. No podemos pensar que vamos a desobedecer al Señor y que vamos a desobedecer los mandamientos y no va a pasar nada. Y aquí yo me llevo una conclusión. Mire, durante mucho tiempo en nuestras congregaciones y en la iglesia evangélica, sobre todo, eh, el mandamiento del día de reposo lo han anulado, lo han, lo han acallado, digamos, y digamos también así que lo cambiaron. O sea, manipularon de tal forma este cuarto mandamiento que lo quitaron. La iglesia, eh, la iglesia católica y también la iglesia evangélica, pues en otras palabras dijeron, este mandamiento no debería ir ahí, no lo vamos a cumplir, vamos a cambiarlo. La iglesia católica dentro de sus 10 mandamientos dice, santificarás las fiestas. Eso es todo lo que dice. O sea, ya. Y ese mandamiento, pues, en la tradición a muchos se les quedó. El punto de santificar las fiestas, pero no se nos dice qué, ni cuál, ni cuándo, ni nada. Eso no es lo que dice la palabra de Dios en su original. Y más adelante, cuando surge la iglesia evangélica, pues se nos transmite la idea de que hay cosas que son para los judíos. Y esas cosas que son para los judíos son para los judíos y nosotros no somos judíos. O sea que nada. Y además
por allá más en un tiempo, un emperador romano cambió los calendarios y, y también por el mismo odio y rechazo a los judíos y a las cosas que venían de los judíos, dijo, pues bueno, este mandamiento del Shabbat vamos a cambiarlo por el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Entonces, Sunday en inglés significa el día del sol, porque los romanos celebraban la adoración al sol. Entonces, cambiaron el Shabbat por el domingo. Y si a eso le sumamos el hecho de que, según nos dicen las escrituras, el Señor resucitó un domingo, el primer día de la semana. Entonces, pues ahí dijeron, no se diga más. A partir de ahora, a partir de un tiempo, pues el día que hay que guardar es el domingo. Y es por eso que en la tradición evangélica y en la tradición católica también, pues el domingo es el día donde se celebran los cultos, donde se celebran las reuniones, y yo creo que un 90 y tantos por ciento de la iglesia evangélica hace todas sus reuniones el domingo porque asumen que el domingo es el día del Señor y cambiaron el Shabbat. Mire, invalidan un mandamiento. Entonces, aquí la palabra de Dios es clara. No invaliden sus mandamientos. No invalidemos los mandamientos de Dios. El Shabbat es un día importante. Es un día importante. Es el día de la semana donde nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Es nuestro encuentro personal y familiar con Dios. Y es donde Dios nos da su reposo, su descanso, su paz a nuestras vidas. Luego viene la última parte del capítulo 15, donde Dios le dice al pueblo, hagan unas franjas en los vestidos, hagan unas franjas, hagan unos hilos, pongan unos hilos de azul en sus vestidos para que se acuerden, dice, para que se acuerden de los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miren en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y dice el versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a Jehová vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Una forma de recordar. O sea, Dios se inventa la forma a través de símbolos, a través de imágenes, de que nos acordemos, de que recordemos los mandamientos de Dios. Estos hilitos azules es lo que se conoce como un tzitzit. Eso es lo que se conoce como un tzitzit. Y ese tzitzit estaba o está puesto en el borde de los mantos de oración de los judíos, del mando que se llama el talit. Y esto es importante, o sea, este tzitzit es para recordar los mandamientos. O sea, eso representan los mandamientos de Dios, los mandamientos de la palabra de Dios. Y esto nos hace recordar una historia que hay en el Evangelio, cuando una mujer que tiene flujo de sangre desde hacía 12 años se acerca al Señor por detrás y dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y ella viene y toca el borde de su manto. Si lo leemos así, sin el contexto, pues vamos a entender muy mal la historia. Pero ¿qué tocó ella? ¿Qué fue lo que ella tocó? Esto que nos está diciendo en Números 15. Los flequitos, el tzitzit, esos flequitos que cuelgan del talit que tenía el Señor. O sea, recuerde, los judíos, porque el Señor era judío, usaba un talit, porque quizá venía de la sinagoga o iba para ella. O sea, él usaba un talit de oración. Y ese flequito representan los mandamientos de Dios. Esta mujer tocó el borde de su manto, tocó el tzitzit. Y miremos lo que representa ese tzitzit. Y fue
y fue sana. O sea que eso nos da a nosotros también otra información. Cuando nos ajustamos a los mandamientos, cuando nos ajustamos a la palabra de Dios, recibimos sanidad. Muchas de las enfermedades que vienen, muchas de los quebrantos de salud, vienen fruto de la desobediencia, vienen fruto del pecado, vienen fruto del desajuste que hay en nuestra vida por no cumplir los mandamientos de Dios. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que preguntar, ¿estoy cumpliendo los mandamientos? ¿Qué actitud tengo frente al mandato que Dios me ha dado, que Dios nos ha dado? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos en el día de hoy. Entonces, esto es lo que nos deja el capítulo 15, un poquito largo. El capítulo 16 nos habla de la actitud de un hombre llamado Coré. Este hombre, que era un líder, que era una persona que tenía mucha influencia, reúne a un grupo de personas y empiezan a cuestionar la autoridad de Moisés. Y empiezan a querer organizar una sublevación en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Se preguntan, ¿y es que acaso nosotros no podemos ser los líderes? ¿Es que acaso nosotros no podemos acceder a tener un puesto de autoridad? Y se reúne mucha gente en contra de Dios y en contra de la autoridad. Y aquí vuelve otra vez al tema. O sea, Dios hizo una pausa en el capítulo 15 y ahora en el capítulo 16 y en el capítulo 17 vuelve otra vez a mostrarnos cómo la mala actitud del hombre, la mala actitud que tienen los seres humanos, o la rebeldía que hay dentro del corazón, cómo crece de tal manera que trae unas consecuencias muy grandes en nuestra vida. Coré era un hombre ambicioso, Coré era un hombre impío, como lo dice en el versículo 26, que se levantó en contra del liderazgo, que menospreció su condición de levita, su condición de servidor, que ese es uno de los reclamos que le hace Moisés. ¿Acaso usted no entiende o usted no le ha dado valor al hecho de que Dios a usted lo escogió, de que Dios compró la primogenitura? Mire, y esto es una de las cosas que muchas personas no entienden y no comprenden. Y vamos a llevarlo al plano de hoy en día. Mire, ¿sabe qué nos dice la palabra de Dios? Que el Señor nos compró. El Señor compró nuestra vida por precio. O sea, se pagó un precio. Literalmente aquí, para los levitas, se pagó un precio por los levitas. Ya lo vimos en capítulos anteriores. Cómo se pagó un precio por la redención. Para que esos levitas fueran de Dios. O sea, Dios compró los levitas. Ahora, vámonos a la parte espiritual de hoy en día. El Señor pagó un precio por nosotros. El precio de la sangre de Cristo fue el precio pagado para escogernos a nosotros. Ahora, si miramos los levitas, también tenemos que entender de que podemos hablar de personas que fuimos escogidas para el liderazgo, para ser parte de la iglesia, para ministrar en la iglesia. Mire, una cosa es la persona pues que conoce al Señor y que asiste a una iglesia y que asiste a un culto, pero también tenemos que hablar de personas que sirven en la congregación, de los que sirven en la casa de Dios. Y entonces, esos son los levitas. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Que hay unas personas que no entienden y que no comprenden su posición. Y sin embargo, se rebelan,
se quejan y no quieren ese lugar. Y eso le pasó a este hombre llamado Coré. Menospreció el lugar de privilegio que tenía. Menospreció el lugar o el regalo que el Señor le había dado. Si usted quiere saber cuál es el regalo que Dios a usted le dio, la herencia que Dios a usted le dio, vaya a leer otra vez el capítulo 1 del libro de la carta a los Efesios. Dios a nosotros nos dio una herencia incorruptible y una herencia inmarcesible, como dice Pedro también. No menospreciemos el hecho de que fuimos comprados por la sangre de Jesús. Tenemos un regalo. Fuimos apartados para el Señor. Ese es el regalo más grande. Esa es la herencia más grande que usted y yo podemos tener. No la desprecie. No la menosprecie. Si usted está en un lugar de liderazgo, en la congregación, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque lo escogió. Porque lo escogió a usted. Porque usted hoy está y por la misericordia de Dios, usted y yo estamos aquí. Coré no lo entendió. Se sublevó contra Dios. Se rebeló contra Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte de él y de su casa. Ahora, hay que saber y hay que entender también que sus hijos sobrevivieron por la misericordia de Dios. Sus hijos no fueron contaminados. Y esos hijos de Coré sobrevivieron a esto. Por eso aparecen unos salmos ahí en la Biblia que son los salmos de los hijos de Coré. Porque Coré vivió sus consecuencias. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, sus hijos no quedaron contaminados. Miremos esto. Este capítulo 16 es bien importante. Yo le invito a que lo lea, a que lo medite, que meditemos hoy en estos 2 capítulos y que tengamos nuestras conclusiones. Y aquí yo termino con una pregunta. ¿Estoy teniendo o estamos teniendo la misma actitud de Coré, quizás? ¿Hay rebeldía en el corazón? ¿Estamos conformes con lo que con el mandamiento que el Señor nos dio? Si tenemos alguna inconformidad, vamos delante de Dios y preguntémosle a Él. No empecemos a acusar a un líder, a acusar a un pastor, a acusar a una congregación. Hablemos con Dios primero. Ese es el conducto regular. Preguntémosle al Señor y que el Señor se encargue de organizar las cosas. Si no sanamos estas actitudes, pueden haber unas consecuencias bastante graves y bastante fuertes para nuestra vida, para nuestra casa y para nuestra familia. Amado Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, Señor, de meditar en tu palabra, de recibir, Señor, tu palabra cada mañana. Ayúdanos, Padre, cada día a meditar en ella, a estar, Señor, siempre con tu palabra presentes en nuestra vida. Que tu palabra sea la que nos guíe, la que nos fortalezca, la que nos ministre todos los días, Señor. Ayúdanos a obedecer y a meditar en ella todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo momento, Señor. Padre, te doy gracias y te pido que seas tú, Señor, permitiendo que sea quitado de nosotros todo brote de rebeldía, toda desobediencia, Señor, y todo aquello que no venga de ti. Padre Santo y poderoso, en esta mañana, Señor, en este día, te alabamos y te adoramos a ti. Te bendecimos y te exaltamos por tu grande amor, por tu gran misericordia y por tu gran bondad, Señor. En este día nos consagramos
Te pedimos que nos guíes, Señor, y que tu mano sea siempre tomando la nuestra y llevándonos por donde tú quieras llevarnos, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.